Hay un silencio que la historia ha guardado durante siglos. Un silencio que cubre las voces de mujeres que nunca pidieron estar en el campo de batalla, pero que se convirtieron en sus víctimas más sistemáticas. Piensa en cada guerra que conoces. Cada conquista. Cada imperio que se levantó sobre las ruinas de otro. Ahora pregúntate, ¿qué le pasó a las mujeres que habían renunciado al mundo, que vivían tras muros de piedra, que se llamaban a sí mismas esposas de Cristo? La respuesta es siempre la misma. No importa si fueron las legiones romanas arrasando templos paganos. No importa si fueron los ejércitos otomanos tomando Constantinopla. No importa si fueron los conquistadores españoles en México, o las tropas protestantes en Alemania, o los cruzados cristianos saqueando ciudades cristianas. El patrón nunca cambia. Cuando los muros caen, cuando las puertas se rompen, cuando los soldados victoriosos entran gritando en los claustros silenciosos, las monjas descubren una verdad terrible. El velo no las protege. Los votos no las protegen. Dios no las protege. Y los hombres que vienen con espadas y antorchas no ven esposas de Cristo. Ven trofeos. Ven símbolos de lo que acaban de conquistar. Ven cuerpos que pueden violar para demostrar que el Dios del enemigo ha sido derrotado. Este es el relato que ningún libro de historia quiere contar. Porque es demasiado oscuro. Demasiado incómodo. Demasiado repetitivo a lo largo de los siglos. Pero estas mujeres existieron. Sufrieron. Y merecen ser recordadas. No como víctimas abstractas. No como estadísticas en una nota al pie. Sino como seres humanos cuyas vidas fueron destrozadas una y otra vez por el mismo crimen, cometido por ejércitos diferentes, en siglos diferentes, bajo banderas diferentes. Porque al final, todas las conquistas significaron lo mismo para las monjas detrás de las puertas del convento. Terror. Violencia. Traición. Y después, silencio. Magdeburgo, Alemania. Mayo de 1631. La hermana Margareta se despierta antes del amanecer, como lo ha hecho durante 8 años. Tiene 28 años. Proviene de una familia noble menor de Sajonia. Entró al convento para escapar de un matrimonio político que su padre había arreglado con un hombre que le doblaba la edad. Aquí, en el convento de Santa Catalina, encontró algo parecido a la paz. Rutina. Oración. El canto gregoriano resonando en las bóvedas de piedra. El olor a cera de abeja e incienso. El silencio roto solo por el susurro de las páginas de los libros de oraciones. Pero hace meses que no hay paz. La guerra ha llegado a Magdeburgo. La guerra de los 30 años, ese infierno que está desgarrando toda Alemania. Católicos contra protestantes. Imperio contra reforma. Dios contra Dios. Magdeburgo es una ciudad protestante. Y ahora las fuerzas imperiales católicas la tienen rodeada. El asedio lleva semanas. Quizás meses. Margareta ha perdido la cuenta. Ya no hay suficiente comida. Las raciones de pan son cada vez más pequeñas. Algunas de las hermanas mayores están enfermas. La hermana Agnés murió la semana pasada. De hambre, dijeron. Pero Margareta sospecha que fue de desesperación. Cada noche, pueden escuchar los cañones. Cada día, el humo se vuelve más espeso sobre la ciudad. Y todas saben lo que pasará si los muros caen. Las historias circulan. De otros conventos. Otras ciudades. Cuando un ejército toma una ciudad por asalto, tiene derecho al saqueo. Eso es lo que dicen. Es tradición. Es recompensa por el riesgo de sus vidas. Y el saqueo incluye a las mujeres. Especialmente a las monjas.
Margareta ha oído las historias susurradas. Ha visto las miradas de terror en los ojos de la Madre Superiora. Pero todavía hay una parte de ella que no puede creerlo. ¿Cómo podrían los soldados del emperador católico violar a las esposas de Cristo? ¿No son todos cristianos? ¡Qué ingenua es todavía! La mañana del 20 de mayo, Margareta está arrodillada en la capilla con las otras 19 hermanas. Es la hora de maitines. Cantan en latín. Sus voces se elevan hacia el techo abovedado. Domine, ade adiuvandum me festina. Señor, apresúrate a ayudarme. Y entonces, un rugido distante. Como trueno. Pero no es trueno. Es el sonido de los muros de la ciudad derrumbándose. Las tropas imperiales han roto las defensas. Están entrando. Y Magdeburgo arde. Al principio, las hermanas siguen cantando. Quizás por negación. Quizás porque no saben qué más hacer. Pero pronto el humo se filtra por las ventanas de la capilla. Pronto escuchan los gritos. Gritos que no son humanos. Son aullidos. Alaridos de pánico puro. La Madre Superiora se levanta. Su rostro, normalmente sereno, está gris de terror. Cierren las puertas, susurra. Cierren todas las puertas. Pero es demasiado tarde. El sonido de botas. Docenas de ellas. Corriendo por el claustro. Voces de hombres gritando en alemán. Risas. Risas. Margareta siente que su corazón se detiene. Mira a la hermana Clara, de 17 años, apenas una novicia. La chica está temblando. Las lágrimas corren por sus mejillas. La puerta de la capilla tiembla. Alguien la está golpeando desde afuera. Una vez. 2 veces. El pestillo de hierro rechina. 3 veces. La puerta explota hacia adentro. Y entran los soldados. Son hombres jóvenes, en su mayoría. Algunos tienen barba. Otros son apenas adolescentes. Llevan armaduras sucias, manchadas de sangre y hollín. Sus ojos están salvajes. Huelen a humo, a sudor, a alcohol. Uno de ellos, un hombre grande con una cicatriz en la mejilla, sonríe. Mira alrededor de la capilla. Cuenta las monjas. 20 mujeres arrodilladas, paralizadas por el miedo. Bueno, dice en alemán. Miren lo que tenemos aquí. Las novias de Cristo. Los otros soldados ríen. La Madre Superiora se pone de pie. Es una mujer de 60 años, con la espalda encorvada por décadas de oración. Pero su voz es firme. En el nombre de Dios y del emperador, les ordeno que... El hombre de la cicatriz la golpea. Un puñetazo brutal en el rostro. Ella cae hacia atrás, golpeando su cabeza contra el suelo de piedra. Sangre brota de su nariz rota. Nadie más habla. Lo que sigue, no hay palabras para describir lo que hagan justicia al horror. Margareta recordará solo fragmentos. Como pedazos de vidrio roto. Las manos ásperas arrancándole el velo. El dolor cuando le arrancan el cabello. El peso de un cuerpo masculino aplastándola contra el suelo frío de la capilla. El olor a ajo y vino agrio en su aliento. El dolor. Dios, el dolor. Y los sonidos. Los gritos de las otras hermanas. Los gruñidos de los soldados. El sonido de tela rasgándose. De carne contra carne. De súplicas en latín y alemán y oraciones que no son respondidas. La hermana Clara grita y grita hasta que ya no puede gritar más. La hermana Agnès, de 60 años, es violada por 3 hombres, uno tras otro.
su corazón no lo soporta. Muere en el suelo de la capilla, con los ojos abiertos, mirando al crucifijo en la pared. Margareta cierra los ojos. Intenta separar su mente de su cuerpo. Intenta recordar oraciones. Pero las palabras no vienen. Solo hay dolor y terror y la certeza de que va a morir aquí. Pero no muere. Cuando los soldados finalmente terminan, cuando han tomado todo lo que querían, simplemente se van. En busca de más botín. Más víctimas. Más vino. Margareta yace en el suelo, sangrando, rota. A su alrededor, las otras hermanas. Algunas lloran. Algunas están en silencio. 3 están muertas. Afuera, Magdeburgo arde. Durante los próximos 3 días, las tropas imperiales masacrarán a 20.000 personas. Hombres. Mujeres. Niños. Ancianos. Es una de las peores atrocidades de la Guerra de los 30 años. Y nadie será castigado por ello. Semanas después, cuando los investigadores de la iglesia llegan, Margareta es interrogada. Debe dar testimonio. Debe describir lo que le sucedió. ¿Se resistió? ¿Gritó? ¿Intentó proteger su castidad? Las preguntas no son para documentar el crimen. Son para determinar si ella tiene la culpa. Al final, los investigadores concluyen que las hermanas perdieron su pureza durante el saqueo. Ya no pueden ser consideradas verdaderas esposas de Cristo. Algunas son expulsadas. Otras son enviadas a conventos remotos, condenadas a penitencia perpetua. Margareta sobrevive. Pero la mujer que era, esa murió en el suelo de la capilla. Y la historia registra el saqueo de Magdeburgo como una tragedia militar. Los libros mencionan los miles de muertos. Los edificios quemados. Las pérdidas económicas. Las 20 monjas del convento de Santa Catalina son una nota al pie. Si es que se mencionan. Pero Magdeburgo no fue la única vez. No fue una anomalía. No fue una aberración de la guerra. Era el patrón. Un patrón que se repitió una y otra vez, en cada siglo, en cada conquista, bajo cada bandera. Retrocedamos más. Constantinopla. Abril de 1204. Los cruzados cristianos han sitiado la ciudad cristiana. Sí, has escuchado bien. La Cuarta Cruzada, que supuestamente iba a liberar Jerusalén de los musulmanes, en cambio ha atacado la capital del Imperio Bizantino. ¿Por qué? Política. Dinero. Ambición. Las razones siempre son complicadas. Pero lo que sucede cuando los muros caen, eso nunca cambia. Los cruzados entran en Constantinopla como una plaga de langostas. Saquean todo. Los palacios. Las iglesias. Incluso las reliquias sagradas son robadas, fundidas, vendidas. Y los conventos ortodoxos griegos son violados. Los cronistas bizantinos documentan el horror. Nicetas Choniates escribe, no se respetó ni la edad ni el rango. Incluso las monjas consagradas a Dios fueron arrastradas de sus santuarios y ultrajadas. Ni siquiera las iglesias fueron respetadas. Las monjas ortodoxas griegas son violadas por soldados católicos que llevan cruces cosidas en sus túnicas. Hombres que han jurado proteger la cristiandad. La ironía es nauseabunda. Avancemos rápido. Constantinopla otra vez. Mayo de 1453. Esta vez son los otomanos. El sultán Mehmed II ha roto las legendarias murallas de la ciudad. El Imperio Bizantino, que duró 1000 años, está en sus últimas horas. La tradición otomana permite 3 días de saqueo después de una ciudad tomada por asalto.
3 días en los que los soldados pueden tomar lo que quieran. Y lo hacen. Las monjas ortodoxas son capturadas. Las más jóvenes y atractivas son llevadas a los harenes. Las mayores son vendidas como esclavas domésticas en los mercados. Algunas son violadas y abandonadas en las calles. El historiador Duques, contemporáneo del evento, describe escenas de horror indescriptible en los conventos. Ninguno de los conquistadores es castigado. Es guerra. Es conquista. Así son las cosas. Crucemos el océano. México. 1521. Los conquistadores españoles están tomando Tenochtitlán. La magnífica capital azteca cae ante Hernán Cortés y sus hombres. En los templos aztecas, había mujeres consagradas a las deidades. No eran monjas, en el sentido cristiano, pero cumplían funciones similares. Vírgenes sagradas. Guardianas de los rituales. Los conquistadores no hacen distinciones. Para ellos, son paganas. Cuerpos para tomar. Almas para salvar a través de la conversión forzada y la violación. Las crónicas españolas mencionan brevemente la subyugación de las sacerdotisas aztecas. Qué palabra más limpia para un crimen tan sucio. Volvamos a Europa. Inglaterra. 1536 a 1541. El rey Enrique VIII está disolviendo los monasterios. No es una conquista militar, pero es una conquista política. La Iglesia Católica Romana está siendo despojada de su poder, sus tierras, sus riquezas y sus monjas. Los agentes del rey llegan a los conventos con órdenes de cierre. Las monjas deben irse. Deben renunciar a sus votos. Deben integrarse a la sociedad. Pero no es tan simple. Muchas de estas mujeres han estado en conventos desde la infancia. No tienen familias. No tienen dinero. No tienen habilidades para el mundo exterior. Y algunos de los agentes del rey ven una oportunidad. Hay casos documentados de monjas siendo coaccionadas a matrimonios con los mismos hombres que confiscaron sus conventos. Casos de abuso sexual. Casos de mujeres que desaparecen durante el proceso de disolución. La historia inglesa celebra la reforma, pero no habla de lo que les sucedió a las monjas. Un último ejemplo. Amberes, Países Bajos. 1576. Las tropas españolas, furiosas por no haber recibido su paga, saquean la ciudad en lo que se conoce como la Furia Española. Durante 3 días, matan, violan, roban. Los conventos son objetivos específicos. ¿Por qué? Porque se rumorea que son ricos. Porque las monjas son indefensas. Porque violar a una monja es un acto de dominación absoluta. Las crónicas holandesas documentan violaciones masivas. Monjas violadas públicamente en las calles. Algunas son asesinadas después. Otras son dejadas para morir de sus heridas. Y cuando todo termina, cuando los españoles finalmente se marchan, las autoridades de la ciudad no hablan de ello. Es demasiado vergonzoso. Demasiado perturbador. Mejor olvidarlo. ¿Ves el patrón ahora? No importa quién conquista. No importa cuál es su religión. No importa si son cristianos, musulmanes o cualquier otra fe. Cuando los ejércitos toman ciudades, las monjas son violadas. ¿Por qué? Primero, porque son símbolos. Violar a una monja es violar la fe del enemigo. Es una declaración: tu Dios no puede proteger ni siquiera a sus esposas más sagradas. Es guerra psicológica. Es humillación cultural. Es dominación simbólica. Segundo, porque son vírgenes.
O se supone que lo son. Y en sociedades obsesionadas con la pureza femenina, violar a una virgen es el trofeo definitivo. Las monjas no solo son vírgenes. Son vírgenes consagradas. Lo que las hace aún más valiosas en la retorcida economía de la violencia sexual. Tercero, porque son vulnerables. Los conventos no tienen ejércitos. No tienen defensas reales. Son blancos fáciles. Y cuarto, porque hay lucro. Las monjas pueden ser secuestradas y vendidas como esclavas. Pueden ser retenidas para rescate. Sus conventos pueden ser saqueados de sus riquezas. La violación a menudo es solo el comienzo de una larga pesadilla de esclavitud o explotación. Pero hay una razón más profunda. Una que es más difícil de enfrentar. La violación es un acto de camaradería masculina. Un ritual de unión entre soldados. Un medio de afirmar la identidad del grupo a través de la degradación del otro. En ejércitos de toda época y cultura, la violación en grupo ha servido como forma de fortalecer lazos entre los hombres. De probar la masculinidad. De participar en el botín de la victoria. Y las monjas, por su supuesta pureza y separación del mundo, son objetivos perfectos para este ritual de dominación. Es incómodo decirlo. Pero es cierto. Y cuando entendemos esto, entendemos por qué el patrón nunca cambia. Porque no se trata de individuos perversos. Se trata de sistemas. De culturas militares. De cómo las sociedades entrenan a los hombres para ver la violencia sexual como parte legítima de la conquista. Pero la conquista no termina cuando los soldados se marchan. Para las sobrevivientes, el horror apenas comienza. Imagina sobrevivir a una violación. Múltiples violaciones. Ver a tus hermanas asesinadas o rotas a tu lado. Y luego, tener que enfrentar a las autoridades de tu propia iglesia. Porque las instituciones religiosas tenían preguntas. Preguntas horribles. ¿Te resististe lo suficiente? ¿Gritaste? ¿Intentaste preservar tu castidad? ¿O te rendiste demasiado fácilmente? ¿Todavía eres virgen? ¿Todavía eres pura? ¿Todavía puedes ser considerada esposa de Cristo? Los testimonios sobrevivientes de estas investigaciones son desgarradores. La hermana Ana de Toledo. Después de que su convento fue tomado por las fuerzas moriscas en 1085, quedó embarazada producto de violación. Cuando finalmente fue rescatada y devuelta a su orden, la superiora la interrogó. ¿Intentaste resistir? ¿Suplicaste misericordia? ¿Rezaste durante el acto? Ana respondió con lágrimas que sí, que había hecho todo eso. Que había rezado a la Virgen María. Que había suplicado que la mataran en lugar de violarla. No importó. La conclusión fue que había sido mancillada. Ya no podía permanecer en el convento. Fue expulsada. Sin dinero. Sin familia. Embarazada. Murió en el parto en un hospital de caridad. Tenía 23 años. Su bebé no sobrevivió. Y los registros del convento simplemente dicen, hermana Ana, perdida por los moros, fallecida. Otro caso. Las monjas de Oudenaarde, Flandes, 1582. Un mab calvinista atacó su convento durante los conflictos religiosos. 8 monjas fueron violadas. 3 fueron asesinadas. Las 5 sobrevivientes escribieron un testimonio colectivo. Detallaron lo que les sucedió. Nombraron a sus atacantes. Suplicaron justicia. El documento fue enviado a las autoridades eclesiásticas. Y fue suprimido. Enterrado en los archivos. Olvidado durante más de 300 años. ¿Por qué? Porque era vergonzoso.
porque reflejaba mal en la iglesia. Porque admitir que Dios no había protegido a sus esposas era teológicamente problemático. Mejor no hablar de ello. Y así, las sobrevivientes fueron silenciadas 2 veces. Primero por sus violadores. Luego por su propia iglesia. Las monjas embarazadas serán el problema más grande. ¿Qué hacer con ellas? Algunos conventos las escondían. Las aislaban durante el embarazo. Cuando nacía el bebé, era entregado a una familia local o a un orfanato. La monja volvía a sus votos, pero bajo una nube de vergüenza perpetua. Otros conventos simplemente las expulsaban. Estas mujeres, sin recursos ni apoyo, a menudo terminaban en la indigencia. Algunas se convirtieron en mendigos. Otras, trágicamente, en prostitutas. La ironía es amarga. Y el trauma psicológico no tenía nombre para ello en esos tiempos. Pero los síntomas están documentados. Confesores escriben sobre monjas que no pueden dormir, que tienen pesadillas, que se sobresaltan ante sonidos repentinos, que ya no pueden rezar, que han perdido su fe. Hoy reconoceríamos esto como trastorno de estrés postraumático. En aquel entonces, era visto como debilidad espiritual. Las pocas voces que sobreviven en los archivos son devastadoras. Una monja anónima del siglo XVI escribió en su diario: «He rezado por la muerte cada día desde que los soldados vinieron. Pero Dios no me concede ni siquiera esa misericordia. Debo vivir con este cuerpo manchado, esta alma rota. ¿Por qué me abandonó? ¿Qué pecado cometí para merecer esto?». Otra, en una carta a su hermano: «Ya no soy la hermana que conociste. Esa mujer murió en el suelo de la capilla. Lo que queda es solo una cáscara. No vengas a buscarme. No queda nada que rescatar». Estas mujeres no solo fueron violadas, fueron traicionadas. Traicionadas por los ejércitos que se suponía que luchaban en nombre de su Dios. Traicionadas por las instituciones que les habían prometido protección. Traicionadas por las sociedades que las culparon por su propia victimización. Y traicionadas por la historia, que eligió no recordar sus nombres. Entonces, ¿por qué olvidamos? ¿Por qué estas historias, estas atrocidades sistemáticas repetidas a lo largo de siglos, prácticamente han desaparecido de los libros de historia? La respuesta es compleja. Pero comienza con quien escribió la historia. Durante siglos, la historia fue escrita casi exclusivamente por hombres. Y los hombres escribieron sobre lo que les importaba: batallas, estrategias, tratados, dinastías, conquistas. Las mujeres eran secundarias. Sus experiencias, irrelevantes. Sus sufrimientos, notas al pie. Cuando los cronistas medievales y renacentistas documentaban las guerras, contaban soldados muertos. Medían territorios conquistados. Describían la valentía de los generales. Las mujeres violadas eran apenas una línea, y la ciudad fue saqueada. Punto. Siguiente tema. La violencia sexual no era vista como un crimen de guerra. Era vista como una consecuencia natural. Inevitable. Incluso esperada. Así son las cosas en la guerra, dirían. Como si eso lo justificara. Pero había otra razón para el silencio. La Iglesia tenía vergüenza. Si Dios es todopoderoso, si protege a los justos, si guarda a sus esposas consagradas, ¿cómo explicar que las monjas fueron violadas en masa, una y otra vez, durante siglos? Era una crisis teológica. Y en lugar de enfrentarla, la Iglesia eligió el encubrimiento. Los archivos fueron purgados. Los testimonios destruidos. Las cartas de monjas cautivas, suplicando rescate, nunca respondidas, simplemente desaparecidas.
Lo que sobrevive es fragmentario. Enterrado en registros médicos. Escondido en diarios personales. Mencionado oblicuamente en confesiones. Y luego está el problema del nacionalismo. En los siglos XVIII y XIX, cuando las naciones europeas estaban construyendo sus identidades nacionales, reescribieron sus historias. Necesitaban narrativas heroicas. Guerras justas. Conquistadores valientes. Sacrificios nobles. Las monjas violadas no encajaban en esas narrativas. Eran incómodas. Complicadas. Vergonzosas. Así que fueron borradas. Los libros de texto polacos celebran la resistencia contra los invasores. Pero no mencionan lo que le sucedió a las monjas en los conventos fronterizos. Los libros alemanes documentan los horrores de la Guerra de los 30 años. Pero minimizan o ignoran la violencia sexual sistemática. Los libros españoles glorifican la conquista de las Américas. Pero no hablan de las sacerdotisas indígenas violadas por los conquistadores. Cada nación tiene su versión sanitizada de la historia. Y en cada versión, las mujeres desaparecen. Pero quizás la razón más profunda del olvido es esta: la violencia sexual contra las mujeres siempre ha sido el crimen que las sociedades prefieren no ver. Incluso hoy. Incluso ahora. Bosnia. Ruanda. Siria. Myanmar. Irak. En cada conflicto moderno, la violación ha sido usada como arma de guerra. Y en cada conflicto, las sociedades luchan por reconocerlo, documentarlo, juzgarlo. Las sobrevivientes son estigmatizadas. Silenciadas. Culpadas. Y cuando se escriben los libros de historia, sus historias se desvanecen. Es como si existiera un pacto tácito. Un acuerdo colectivo de no ver. De no recordar. De no responsabilizar. Porque reconocer la verdad significaría enfrentar preguntas incómodas. ¿Qué dice de nuestras sociedades que esto suceda una y otra vez? ¿Qué dice de nuestras religiones que no protegieran a las más vulnerables? ¿Qué dice de nuestros héroes que cometieran estos crímenes? Es más fácil olvidar. Pero el olvido tiene un costo. Cuando olvidamos a las víctimas, les damos la victoria a los perpetradores. Cuando borramos estas historias, permitimos que se repitan. Y cuando elegimos no ver el patrón, garantizamos que continúe. Hoy, si visitas las ciudades de Europa, puedes encontrar conventos antiguos. Algunos han sido restaurados. Convertidos en museos. En hoteles boutique. En espacios culturales. Son hermosos. Románticos, incluso. Con sus claustros de piedra y sus jardines tranquilos. Los folletos turísticos mencionan su historia. Convento del siglo XIV. Dañado durante las guerras religiosas. Restaurado en el siglo XX. Eso es todo. Dañado. Como si hubiera sido un terremoto. Como si hubiera sido el clima. Nadie menciona lo que realmente sucedió dentro de esos muros. Los gritos. La sangre. Las mujeres rotas en los suelos de las capillas. Caminas por esos espacios ahora y todo está en silencio. Pacífico. El sol entra por las ventanas de vitrales. Pero si escuchas con atención, si realmente escuchas, quizás puedas oír algo. ¿Es el viento? ¿O son voces? Voces que nunca fueron escuchadas en su tiempo. Voces que gritan desde hace 5 siglos, esperando que alguien finalmente las oiga. La hermana Margareta no tiene tumba marcada. No sabemos dónde fue enterrada. No sabemos cuándo murió. La hermana Ana de Toledo no tiene memorial. Murió sola, abandonada por todos.
Las monjas de Oudenaarde no tienen monumento. Sus nombres fueron olvidados. Y miles más. Decenas de miles. A través de los siglos. A través de continentes. Todas olvidadas. Todas borradas. Todas silenciadas. Pero nosotros podemos recordar. No como voyeurismo. No como pornografía de trauma. Sino como acto de justicia. Porque estas mujeres eran seres humanos. Tenían nombres. Tenían historias. Tenían sueños y miedos y fe. Y esa humanidad les fue arrebatada. Primero por sus violadores. Luego por sus instituciones. Finalmente por la historia misma. Pero mientras alguien cuente su historia, mientras alguien diga sus nombres, mientras alguien reconozca su sufrimiento, no están completamente perdidas. Y el patrón puede, finalmente, ser roto. Porque lo que no podemos nombrar, no podemos cambiar. Y lo que no podemos recordar, estamos condenados a repetir. Las monjas detrás de las puertas de los conventos nos están mirando desde el pasado. Esperando que finalmente veamos lo que les sucedió. Esperando que finalmente digamos, esto fue un crimen. Esto fue injusto. Esto no debería haber sucedido. Y esto no debe suceder nunca más. Su silencio nunca fue consentimiento. Nuestro olvido no es inevitable. Y los muros recuerdan, incluso cuando nosotros elegimos no hacerlo.